Bien, entonces ya estamos grabando. Buenos días, bienvenidos. Estamos en clase de balance de materiales y energía. Y hoy es miércoles 11 de octubre del 2023. Son las 10:34 de la mañana y esta clase será aproximadamente de una hora y algo. Esperemos terminar como a las 11:30 porque Mr. Eduardo Betancourt tiene otro compromiso, ¿cierto, Eduardito? Excelente. Bien, entonces, sin más preámbulos, am, vamos a mostrar, o les voy a mostrar dónde fue que nos quedamos la clase anterior. A ver. Bien, en la clase anterior estábamos viendo la parte de la conversión de las unidades. Ah, una cosa, esta clase está siendo grabada por pantalla. Así que el programa que estoy utilizando se llama OBS Studio y me han dicho que cuando utilizo ese programa para grabar la clase, a veces el audio se graba de una forma muy suave, muy tenue. Entonces, aunque yo trato de hablar un poquito más duro, si notan ese efecto, si notan que a veces no me oyen o que me oyen muy pasito, por favor me disculpan, pero es problema del programa. No he podido hallar el ajuste apropiado del programa para que el audio se grabe como debería ser. Eh, Bien, entonces, sin más preámbulos, ya ustedes saben cómo dijimos nosotros que íbamos a hacer la parte de la conversión de unidades en factores, salvo por la temperatura, porque la temperatura ya ustedes saben que tiene su propio método de conversión de grados Fahrenheit a centígrados, de centígrados a Kelvin. El resto de las unidades se convierte de esa forma, multiplicando por factores de conversión llamados F. Entonces, si yo quiero convertir una unidad U sub A a una unidad U sub N, tendría que multiplicar por tanto factores de conversión sean necesarios. Aquí puse, por ejemplo, el de millas por hora, 1700 millas por hora a pies por segundo, 1700 millas por hora por el primer factor de conversión sería para convertir millas en pies, 5280 pies por una milla. El segundo factor de conversión sería para convertir pies en metros, perdón, 0,3048 metros por pie. El tercer factor de conversión es para convertir metros en kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros. Y me queda milla cancela milla, pies cancela pie, metros cancela metros y me quedan las unidades de longitud en kilo. Y para transformar horas a segundos, entonces una hora son 3600 segundos, hora cancela hora y me queda kilómetros por segundo. Bien, de millas por hora a kilómetros por segundo. No necesariamente tenemos que hacer el cálculo, pero sí lo que tenemos que ver es cómo se cancelarán las unidades. El otro ejemplo es el kilogramo por metro cúbico, que es una unidad de masa sobre volumen, es decir, es densidad, 1400. Y yo lo quería poner en libra masa por pie cúbico. Entonces sería 1400 kilogramos por metro cúbico por un factor que es una libra masa son 0,454 kilogramos. Entonces, obviamente, que para que se cancele los kilogramos, el 0,454 tiene que quedar abajo en el denominador. Kilogramo cancela kilogramo y me queda libra masa. Y cuando hablo de metros cúbicos, entonces el factor es de 0,3048 metros por un pie. Tengo que hacer esto 3 veces, es decir, el tercer factor, el cuarto factor y el quinto factor son el mismo, que es 0,3048 metros por pie. Y por supuesto arriba me queda metro cúbico, que se cancela con el metro cúbico del primer término, y abajo me queda pie cúbico. Por lo tanto, de kilogramos a metro cúbico, ese sería el factor, y me queda al final libra masa sobre pie cúbico. Bien, seguimos. La siguiente diapositiva. Unidad mol. Ya va, espera un momento.
estoy revisando también el otro lado en otra pestaña del navegador donde tengo abierto el WhatsApp web. Entonces ahí ya, Eli ya contestó que sí, ok, ok. En la unidad mol dice, el mol es la unidad del sistema internacional para representar la cantidad de sustancia contenida en una masa determinada y la cual es químicamente equivalente a un patrón de medición. Ustedes ya están familiarizados con eso porque ya han visto química, por lo menos química 1 y química 2. Balance prela con qué? Balance prela con cálculo 3, no, o sí, no me acuerdo. Pero si es una materia que está como por el cuarto o quinto semestre, ya ustedes debieron haber visto química, cálculo 4. O sea que tienen que pasar cálculo 4 para ver balance. Me parece excesivo, pero bueno. Tal vez con cálculo 3. En fin, quiere decir que están bastante avanzados en la materia. Voy a pasar entonces esto rapidito. Se define oficialmente la unidad mol a la masa de tantas unidades elementales que pueden ser átomos, o sea, hay mol de átomos, hay mol de moléculas, hay mol de iones y hay mol de electrones, etcétera. Unidades como las hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Es decir, el carbono es el átomo de la tabla periódica, el elemento de la tabla periódica que tiene 12 protones, 12 electrones, etcétera. Entonces la masa atómica del carbono es 12. La masa atómica del isótopo más estable del carbono es 12. Y por eso 0,012 kilogramos de carbono es exactamente como un mol. Okay. Lo cual es igual al número de Avogadro de unidades. Es decir, hay el número de Avogadro 6,022 1429 por 10 a la 23 unidades de lo que sea que estemos trabajando, llámese moléculas, iones, electrones o átomos de esta sustancia, es decir, la especie como tal. Y hay muchísimos, por supuesto, por 10 a la 23 hay un montón de ellos. El concepto del mol se utiliza como conversión entre la masa y la cantidad de materia equivalente cuando se trabaja con transformaciones mediante reacciones químicas. Cuando estemos viendo balance de materiales, vamos a ver mucho kilogramo. Ajá, dime, Ale, pregunta. Alejandra, levantaste la mano. Perdón, Alemania. Estás levantando la mano. Alemania. Parece que fue simplemente como que un accidente, que Alemania estaba haciendo otra cosa con el teléfono, se les deslizó el dedo y levantó la mano varias veces. Supongo, porque le pregunto y no contesta. Bien, nosotros continuaremos. Si Alemania no tiene alguna pregunta, continuamos. Decía que el concepto del mol se utilizaba como una conversión entre la cantidad de materia cuando se trabaja con transformaciones mediante reacciones químicas. Decía que en balance, cuando estemos haciendo los problemas de balance sin reacción química, repito, sin reacción química podemos trabajar con kilogramos o moles o cualquier unidad de masa o de cantidad de sustancia. Es básicamente lo mismo hacer un balance de masa en kilogramos que hacer un balance de moles. Pero cuando estemos trabajando con balance con reacción química, es como que debes hacer los balances en moles, porque de nuevo los moles son los que te van a dar el número de equivalentes de material. Por lo tanto, los balances en kilogramos no tienen mucha utilidad cuando se trabaja con reacciones químicas. Simplemente los de moles son los que debes usar. En tanto si están en equilibrio como si no lo están. Ejemplo.
bastante sencillos estos ejemplos. En un mol de carbono, hay el número de Avogadro de átomos de carbono y todos ellos pesan unos 12,011 gramos. En un mol de hierro hay el número de Avogadro de átomos de hierro, pero estos pesan mucho más porque la masa atómica del hierro es más grande, pesan 55,845 gramos. Y en un mol de metano hay el número de Avogadro de moléculas de metano y estos pesan mucho menos que el hierro, por supuesto, pero más que el carbono. Pesan 16,04 gramos un mol como tal. Entonces, aunque en cada uno de los casos hay un mol de sustancia, en ninguno de ellos la masa es la misma. Entonces, de nuevo, masa no es igual, la masa en kilogramos no es igual a los moles y por lo tanto los balances son diferentes, se aplican para cuestiones diferentes. Y se comprende la idea general para el uso del mol, dice allí. Peso atómico. Vamos a revisar un poco el concepto del peso atómico, o también conocido como masa atómica. Es la masa relativa de una sustancia respecto a la masa del hidrógeno. El hidrógeno se toma como referencia en el entendido de que al hidrógeno se le asigna una masa de 1 o un 1 seguido de algunos ceros y de algunos decimales más, si es que lo queremos medir de una forma con menos error, por no decir de una forma más exacta. El peso atómico es la masa relativa de una sustancia respecto al hidrógeno o la masa del protón, que físicamente se mide en unidades de masa atómica, también llamadas UMA o UMA, que significan unidades de masa atómica, y se reporta en la tabla periódica de los elementos. Ahí se solapó eso de elementos. Vamos a bajar un poquito aquí. Ok, perdón. Se reporta la masa atómica en la tabla periódica de los elementos y ahí está un ejemplo. Sería para el hierro, número atómico 26, la masa atómica es la cantidad en kilogramos que hay en un mol de sustancia. Bastante útil a la hora de hacer cálculos de reacciones químicas que involucran ese elemento, hierro en particular. Hay algunas otras cosas que ya ustedes saben que de química. ¿Qué es el peso molecular? Repito, todo esto es una revisión como tal. El peso molecular de una masa acumulada de una molécula medida en unidades de masa atómica UMA, que se obtiene al sumar las masas atómicas de todos los átomos que constituyen dicha molécula. Entonces, si yo tengo la estructura de una molécula, como está allí en el ejemplo, y ya sé cuántos átomos o qué átomo está y en qué posición está, entonces uno puede hacer un cálculo aproximado de un peso molecular como tal. Ahí dice ejemplo 1.7. Cálculo del peso molecular. Desde el descubrimiento de la superconductividad, estoy leyendo, hace ya casi 100 años, los científicos ingenieros han especulado sobre la forma en que podría mejorar el aprovechamiento de la energía. Hasta hace poco, casi ninguna aplicación era viable económicamente, porque las aleaciones de niobio que se empleaban tenían que enfriarse por debajo de 23 Kelvin, es decir, era bastante en nitrógeno líquido, bastante frío, con helio líquido. Sin embargo, en 1987 se logró la superconductividad en un material de, y ahí aparece una fórmula, itrio, bario, cobre, oxígeno, a 90 Kelvin, es decir, un poco más caliente, pero no quiere decir que no sea frío.
¿cierto? Pero ya no tengo que bajar a 23 Kelvin, sino que puedo llegar a 90 y tengo material superconductor. Situación que permite el empleo de enfriamiento con nitrógeno líquido que no cuesta mucho. Jejeje, el costo, ¿verdad? O sea, ya ustedes saben, por la plata es que baila el mono. Así dice el dicho. ¿Cuál es el peso molecular de la siguiente celda de material superconductor? Y te da un dibujo, ¿no? La figura representa una celda de una estructura de mayor tamaño. Ok. Claro, no se ve exactamente bien todo lo que está allí, pero dice ahí que tengo en la celda una estructura con diferentes átomos. ¿Sí? ¿Cierto? El tengo tres negros y uno gris. Supuestamente en el libro original, no en la fotocopia del libro, esto aparecía con un color diferente, pero bueno, si el libro es a color, bien, si no es a color, no importa. Creo que aquí se puede distinguir porque las bolitas son de diferente tamaño. Entonces, la bolita negra más grande, la más grande de todas, es bario, ¿cierto? Y tengo dos de ellas, dos átomos de bario en la molécula. La que es de mediano tamaño es la de litio. A ver, perdón, disculpen. Itrio. La de mediano tamaño, negrita, es la de itrio. Y la molécula negrita más chiquitica es de cobre. ¿Sí? Y de cobre. Y de esa tengo bastantes. Tengo 8. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Perdón, tengo 8 átomos que tienen 16 moléculas de cobre. Hasta ahora, 2 de bario, una de itrio, 16 de cobre. Y la otra que no es negrita sino gris, para no decirle que es blanquita porque blanquita no es. La del otro color es el oxígeno y ahí sí tengo algunas. Ahí tengo por lo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, no. Creo que 24. Cierto. Qué bueno, ahí están pendientes. 24 moléculas de oxígeno. Y lo que me pide es calcular la, el peso molecular de la celda como tal, ¿cierto? Entonces, vamos nosotros a hacer eso. Voy a dejar de presentar esto y me voy a ir a la una hoja de cálculo en blanco de Excel. Ya ustedes saben que la mayor parte de los cálculos lo voy a hacer yo en Excel para no crear demasiada carga sobre ustedes y que ven. Entonces, la molécula que estoy buscando es la de itrio, bario, cobre, oxígeno, ¿cierto? En donde, disculpen, de itrio tengo una, ¿cierto? De bario tengo dos, de cobre tengo 16, mientras que de oxígeno tengo 24. En todo caso, ¿cuál es, cuál sería el peso molecular del itrio? Yo lo tengo por aquí, peso atómico 88.905. Entonces, de nuevo, para el itrio 88, perdón, de nuevo, 88.905 por 2. En Excel sería, perdón, por 1. 1 por 88.905 me da 88.905.
En el caso del bario, simplemente récord, 100 137.327. En el caso del bario, 137.327. Como es por 2, 2 por 137,327. Aquí me da 100, así, 274,654 sería peso atómico del bario por 2. Luego el cobre sería el cobre, a ver, por aquí estaba. Cobre. Peso, número atómico 29, peso atómico 63,546. 63,546. Por lo tanto, esto sería 16 por 63,546. Y me dio 1116,736. Y para el oxígeno, bueno, nosotros sabemos ya que el oxígeno tiene una masa atómica de 16, ¿cierto? Entonces, en el caso del oxígeno sería aproximadamente igual de los 24 que hay por los 16 por oxígeno, 384. Y para el peso molecular es simplemente la suma de todas las masas de todos los componentes que tiene allí la celda como tal. Entonces yo simplemente lo que hago es que digo suma de todo esto, pum, 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 a la broma. Este y este entre 1764,295 y las unidades de eso son gramos sobre mol. En un mol de esta sustancia, pesará un kilo y pico, 1764 gramos o 1,764 kilogramos por mol. Y entonces voy a dejar representar esto un momento. Voy a regresarme al material en PowerPoint para seguir con la clase como tal. Ustedes saben más o menos ya cómo se calcula el peso molecular. Lo que debo tener para calcular el peso molecular de la sustancia es una estructura, la estructura química de la sustancia. Qué átomos contienen, cómo están conectados, etcétera, etcétera. A veces no es sencillo hacer eso. Ahora pasamos a una parte interesante de la materia. Convenciones para métodos y análisis. Estoy leyendo, existen una serie de definiciones y convenciones que se usan constantemente en todos los ámbitos de la ingeniería química que es bueno estudiar en este momento, entre otras. Veamos cómo están ustedes en la parte de química. Yo creo que están bien. Vamos a ver. Densidad. ¿Qué es densidad? Se define, estoy leyendo, como la relación de masa por unidad de volumen. Sus unidades en el sistema internacional son kilogramos por metro cúbico, pero hay otras unidades de uso común. La densidad de los gases depende de la presión, temperatura y volumen, pero para líquidos y sólidos solo la temperatura tiene más o menos un poco de influencia allí, sobre todo en los líquidos. La temperatura juega un papel importante en los líquidos, digamos que a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente. En el caso del agua, por ejemplo, la influencia es bastante marcada porque a 25 grados centígrados el agua tendría una densidad casi de 1, 0,999 gramos por mililitro,
pero cuando se acerca a su temperatura de ebullición, por ejemplo, vamos a decir a 99 grados centígrados, a un pasito de transformarse en vapor, la densidad del agua es 9 7 algo. Entonces se parecen, pero tampoco son tan similares, no son tan iguales. Entonces ahí ven más o menos cuál es la influencia de la temperatura en un líquido, por ejemplo en el agua. Hay otros líquidos que son peor, como por ejemplo en el caso del metanol. En el caso del metanol, el metanol tiene una temperatura de ebullición de 64 grados centígrados. Entonces, a 25 la densidad del metanol es una, y ya cuando se acerca a 60 grados centígrados la diferencia es abismal. Aproximadamente la diferencia sería como de 1 gramo, porque el metanol es una sustancia bastante volátil, una sustancia orgánica. Entonces, ojo, para los líquidos la temperatura tiene su influencia. Para los sólidos ni siquiera la temperatura tiene influencia, porque por ejemplo la arena es un sólido y la arena tiene su densidad y es la misma a 25, a 100, a 200 y así sucesivamente. Para los sólidos es casi despreciable cualquier influencia de presión y de temperatura, salvo que por ejemplo la temperatura sea tan alta que alcance su temperatura de punto de fusión. El punto de fusión es cuando el sólido se transforma en un líquido, ya ustedes saben. Típico ejemplo de eso es el azúcar. El azúcar es una sustancia orgánica, un carbohidrato, por supuesto, ya ustedes saben esto. Y la temperatura de fusión, la temperatura de fusión del azúcar no es tan alta. Uno lo agrega en un recipiente hirviendo, con un poquito de agua hirviendo y se transforma en caramelo, ¿cierto? Se carameliza. Entonces, el azúcar sólida sí tiene un efecto marcado sobre la temperatura a la hora de volverse fluida en su punto de fusión. Y bueno, y con respecto a la densidad, igual. Si ven en la figura, allí en esta diapositiva del lado izquierdo, ven como el agua con la temperatura tiene una línea casi constante desde 0 grados centígrados hasta aproximadamente 100. Fíjense que a partir de 80 grados centígrados para el agua, que es la curvita de arriba, H2O, a partir de 80 grados centígrados la curva ya deja de ser una constante, sino que hay una cierta curvita, una cierta inclinación hacia descender. Y cuando llega a muy cerquita de 100 grados centígrados es cuando vemos la diferencia más pronunciada entre la densidad del agua a bajas y a altas temperaturas, cosa que no pasaría por ejemplo con el amoníaco, NH3. NH3 es la fórmula de amoníaco, y bueno, la densidad del amoníaco es bastante diferente cuando está a 0 grados centígrados, cuando está a 25 grados centígrados, que cuando está a 95 grados centígrados. Entonces ahí ven que por ejemplo para los líquidos un ejemplo de que cuando tengo una sustancia líquida la densidad depende o cambia dependiendo de la temperatura. Otras convenciones que podríamos estudiar aquí son, por ejemplo, el peso específico. El peso específico relativo, también llamado peso específico o PE, también se conoce como gravedad específica o G. Se calcula como la relación entre dos densidades, por lo que es adimensional. Ojo, el peso específico o gravedad específica es adimensional, mientras que la densidad sí tiene sus dimensiones. Y el peso específico y la gravedad específica dependen de un valor de referencia, como ven en la ecuación de ahí abajo. Se calcula como la relación entre dos densidades, por lo que es adimensional, donde la densidad de la sustancia de interés, A es la sustancia de interés, se divide entre la sustancia de referencia, que normalmente para líquidos y sólidos es agua. Para
En el caso de los gases, la gravedad específica sí puede cambiar de referencia. No debería ser agua, debería ser un gas. Por ejemplo, aire o nitrógeno es a veces lo más común. También existe como referencia en lugar para vapores de sustancias como petróleo o algo así. La referencia es la densidad del metano a una temperatura. Por ejemplo, fíjense en las ecuaciones. El PE o peso específico es igual a los kilogramos de la sustancia A, perdón, la densidad en kilogramos por metro cúbico de la sustancia A dividida entre la densidad en kilogramos por metro cúbico de la sustancia de referencia. Pero también, ahí hay un pequeño error, ¿cierto? La densidad error corregido. La densidad de una sustancia A puede ser también expresada en gramos por centímetro cúbico, que son las unidades del CG, o dividido entre la densidad de referencia igual en las mismas unidades del CG, es decir, gramos por centímetro cúbico, para que las dos unidades se cancelen y me quede el peso específico adimensional. También en el sistema inglés ocurre en donde la densidad, que puede venir en libra-masa por pie cúbico de la sustancia A, al ser dividida entre la densidad de la sustancia de referencia en libra-masa por pie cúbico, pues obviamente que también está en cero dimensiones, está dimensional el peso específico. Ejemplo 1.10. Densidad y peso específico. Si el dibromopentano DBP tiene un peso específico o un peso relativo, peso específico relativo de 1.57, ¿cuál es su densidad? Densidad en gramos por centímetro cúbico, en libras por pie cúbico y en kilogramos por metro cúbico. Bien, ustedes pudieran no tener ni idea de qué diablos es el dibromopentano, o puede que sí. Tengo pentano, que es una molécula de 5 átomos de carbono y tiene 2 bromos, 2 átomos de bromo. Pero aquí no me están pidiendo ni la estructura, ni el peso atómico, ni el peso molecular de tal sustancia. Me están pidiendo es la densidad en gramos por centímetro cúbico y me están dando el peso específico relativo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 1.57 como peso específico relativo, el dibromopentano es un líquido. No dicen que es un líquido, pero por supuesto, dependiendo, yo si tengo un cierto conocimiento de química orgánica, sé que los hidrocarburos con 5 átomos de carbono son a temperatura ambiente unos líquidos. De hecho, a partir de 4 son líquidos, porque el butano es un líquido, el pentano también es un líquido y así sucesivamente. Después de cierto número de átomos de carbono, por ejemplo, después del carbono 12, es que cuando empiezan a hacer o empiezan a aparecer hidrocarburos de forma sólida. Entonces, si yo más o menos conozco la parte de la estructura química, sé que el dibromopentano es un líquido. Entonces, si ya yo tengo el peso específico, que es 1.57, ¿cuánto sería la densidad en gramos por centímetro cúbico? Bien, como vieron, como ven en la ecuación de arriba, para calcular la densidad, lo único que tengo que hacer es multiplicar el peso específico por la densidad de la sustancia de referencia. Volvamos a la hojita de cálculo de Excel que tenía por aquí. Bien, para el dibromopentano, peso específico, el peso específico relativo es 1.57. Y para el agua, que va a ser la referencia para todos los líquidos, la densidad del agua en varias unidades, en el sistema internacional es 1000
entre paréntesis, kilogramos por metro cúbico y, perdón, a la temperatura de referencia, a la misma temperatura de referencia. También es igual a 1 gramos por centímetro cúbico en el sistema CGS y también es igual a 62.5 libra masa por sobre pie cúbico en el sistema inglés de unidades de medida. Entonces, para el agua tengo la densidad entre diferentes unidades. Entonces, el problema me pide calcule la densidad del agua, del agua, no, calcule la densidad del dibromo pentano y me dan el peso específico. Por lo tanto, para el dibromo pentano, la densidad del dibromo pentano va a ser igual a multiplicar el peso específico, que es este número, que está aquí, 1.57 por, ¿verdad? Lo multiplico por 1, que es este número que está aquí, que es gramos sobre centímetro cúbico, y me da, obvio, 1.57 gramos sobre centímetro cúbico. Pero si lo multiplico por otro factor, sería el peso específico relativo, que es este número, 1.57 por la densidad en el sistema internacional 1000, me dará 1570 kilogramos por metro cúbico, y también finalmente el peso específico, que es este número que está aquí, por la densidad en libra masa por pie cúbico, me da esta densidad en libra masa sobre pie cúbico. Tres números, por supuesto, 1.57 gramos por centímetro cúbico o 1570 kilogramos por metro cúbico o 98,125 libra masa sobre pie cúbico, dependiendo de cuál es el valor de la densidad que esté utilizando para eso. Voy a dejar de mostrar la hoja de cálculo de Excel y voy a regresar a el material de apoyo que estábamos viendo. Entonces, como ven, el ejemplo 1.10, preguntaban cuál es la densidad en el agua en gramos por centímetro cúbico, ya vieron, 1.57, y en libra masa por pie cúbico sería 98,125, y la parte C en kilogramos por metro cúbico era 1570 kilogramos por metro cúbico, y no fue complicado, simplemente cálculo. Siguiente. Bien. Entonces, grado API. API son las siglas de el American Petroleum Institute, es decir, el Instituto Americano del Petróleo. En la industria petrolera, estoy leyendo, en la industria petrolera, para muchos productos del petróleo y derivados, la gravedad específica suele reportarse en una escala relativa al agua, es decir, es una escala higrométrica, denominada grado API o grado API. De la siguiente manera, el grado API es igual a una ecuación: 141.5 dividido entre SG a 60 Fahrenheit menos 131.5, donde SG es la gravedad específica, es decir, en inglés, Specific Gravity. Entonces, grado API 141.5 dividido entre gravedad específica, evaluado a 60 Fahrenheit, o 15.56 grados centígrados, menos 131.5, es una ecuación simple, más nada. Del agua a esta temperatura, perdón, la densidad del agua a esta temperatura es de 62.4 libra masa sobre pie cúbico, 62.4. Y abajo tengo una tabla de clasificación del petróleo. Buenos días para ti otra vez. Buena. Ok. Eli. Ya voy a quitar el sonido. Ajá, dale. Gracias. Entonces, como ven,
en la tabla, allá abajo, está el sistema de clasificación de petróleo crudo de la API, en donde tengo el tipo de petróleo, liviano, mediano, pesado o extra pesado, y los grados API. Sería, para el petróleo liviano tiene que ser mayor de 31.1, para el mediano sería entre 31.1 y 22.3, para el pesado entre 22.3 y 10, y para el extra pesado menor de 10. Entonces veamos la siguiente diapositiva, un ejemplo, ¿cierto? El crudo Boscan de los campos petroleros del estado Zulia tiene una densidad de 0,993 gramos por mililitro. Ustedes saben, mililitro es centímetro cúbico, ¿cierto? A 15.55 grados centígrados. Aquí me faltó un cerrar paréntesis. ¿Cuál es su gravedad API? Entonces yo, miren, tengo allí la ecuación de los grados API. Como ya ustedes saben, grado API es eso que está ahí. Entonces, para calcular los grados API, lo que necesito saber es la gravedad específica. Volvamos al cuadrito, a la hoja de cálculo de Excel que ya ustedes conocen, que ya he utilizado antes. Aquí. Bien, entonces más abajo. Para el crudo Boscan, para el crudo Boscan, sí, Boscan, la densidad es igual a 0,993 gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro, ¿cierto? Y para el agua, en el caso del agua, la densidad es igual a 1 gramo sobre mililitro en el sistema CGS de unidades, ¿cierto? Entonces la gravedad específica o specific gravity, como dice allí en la ecuación, la gravedad específica es simplemente dividir la densidad del crudo Boscan, es decir, este punto de aquí, dividido entre la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico, y me da ese valor adimensional, es el y el valor de la gravedad API, grados API, en este caso es igual a, la ecuación dice 141.5 dividido entre la gravedad específica, que es este valor de aquí, menos 131.5, enter, y me da que el crudo Boscan tiene una gravedad API de 10,99. El crudo Boscan tiene una gravedad API de 10,99. Ojo, si yo lo hiciera al revés, que le doy la gravedad API y le pregunto cuál es la densidad, no aparece en el material de apoyo, pero podemos hacer aquí una cosa de esta rapidito. ¿Okay? Un ejemplo adicional. Para un crudo X, yo les puedo dar que la gravedad API del crudo X es 32, y para un crudo Y la gravedad API es 25. Fíjense que en la clasificación API el crudo X es liviano y el crudo Y es mediano. Por cierto, según la clasificación API, ¿cómo es el crudo Boscan? No vieron esa, ¿no? Vamos a ver.
Entonces, si yo tengo un crudo API de 32 grados API y me piden la densidad, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es primero despejar la gravedad específica, es decir, la specific gravity de semejante crudo es igual a, como ustedes saben, los grados API más 131.5 da 163.5, ¿cierto? Y tengo que dividir 141.5 entre ese cálculo y me dará 0,86544 gramos sobre centímetro cúbico. Perdón, la gravedad específica no tiene unidades, ¿cierto? La densidad sería multiplicar esa gravedad específica por el valor de la densidad del agua, que sería 1, ¿cierto? Y me dará, ahora sí, gramos sobre centímetro cúbico, ya multiplicado por la gravedad específica. Para el otro crudo API, puedo hacer exactamente la misma cosa. Lo único que tengo que hacer aquí, copiar, pegar y perdón. Perdón. Se me olvidó el detalle. Ok. Y exactamente lo mismo, pero la densidad es este valor de... Bien. Entonces, disculpen, yo estoy asumiendo que ustedes ya están en un cierto nivel de Excel avanzado. Si nunca han manejado Excel o si tienen poca experiencia manejando los cálculos en Excel, les recomiendo que pongan mucho cuidado a lo que yo estoy haciendo porque doy tips en la parte de Excel muy buenos. Entonces pueden utilizarlo para sacar provecho bastante de Excel al hacer los cálculos. A mí me gusta Excel porque los cálculos son así, mira, no necesito ni calculadora ni nada. Este número por este número da esto, este número entre este número da esto, más, menos, por logaritmos elevados, raíces n de lo que sea, te lo da así, mira, Entonces, es la ventaja de utilizar Excel y no utilizar, por ejemplo, una calculadora de las normales bodegueras que ya se después. Entonces, sobre todo en clases online donde el tiempo es un factor muy importante. Ya por ejemplo Eduardo se está comiendo las uñas porque dice, terminará el profe, terminará, sí vamos a terminar Eduardo, no te preocupes. Entonces, como ven, el crudo liviano, el de grados API 32, tiene una densidad baja, 0,86, y para el crudo mediano, el de grados API 25, la densidad es un poco más alta. El crudo pesado tiene una densidad muy similar a la del agua, 0,99. Y bueno, ahí tiene la diferencia entre uno y otro. Voy a dejar de presentar mi hojita de cálculo de Excel y voy a regresar a la clase material de apoyo de equipo. Bien, entonces, ¿cuál será la gravedad PI del crudo volcán? La gravedad PI es 10,99, es decir, 11, redondeando 11. Y entonces, Profe, le quería preguntar, ¿la gravedad API tampoco tiene unidades? la gravedad API no tiene unidades. La gravedad API es simplemente tantos grados API. Ok, gracias. A la hora. Entonces, si ven de nuevo la clasificación API, resulta que el crudo pesado está entre 22,3 y 10. Por lo tanto, el crudo volcán del Zulia es clasificado como un crudo pesado. Volumen específico, siguiendo con la definición, se define como el recíproco de la densidad, es decir, el volumen por unidad de masa, y sus unidades son metros cúbicos por kilogramo o también centímetros cúbicos sobre gramo o también pies cúbicos por libra masa, etcétera. Entonces, ahí no hay ningún problema porque el volumen específico, o B sub E,
es simplemente 1 sobre la densidad y las unidades de la densidad se ponen al revés, en donde el volumen arriba, masa abajo, etc. Y no hay problema en eso. Fracción molar o fracción en masa, ¿ok? Leo, o fracción en masa o peso, se define como la cantidad de moles de una sustancia específica dentro de una mezcla, dividida entre el número de moles totales de todas las sustancias presentes en la mezcla, por supuesto. El mismo concepto anterior puede aplicarse cuando la cantidad de materia se expresa en kilogramos u otra unidad, que suele llamarse también, en algunos lugares, fracción en peso. Entonces, como ven en las ecuaciones, a ver, me faltó un acento aquí también. En las ecuaciones de abajo dice la fracción molar de A son los moles de A dividido entre los moles totales, mientras que la fracción en masa o peso de A, siendo A la sustancia de interés, es igual a la masa de A en kilogramos o gramos o libras u otras unidades, dividido entre la masa total de la sustancia en las mismas unidades. Por lo tanto, la fracción molar y la fracción en peso, las dos son adimensionales. Si yo multiplico por 100 la fracción molar, me da el porcentaje molar. Y si yo multiplico por 100 la fracción en masa, me da el porcentaje en masa, como lo vamos a ver en la diapositiva. Me parece que no es la siguiente. Ejemplo, fracción molar o fracción en masa. Un limpiador de cañerías de grado industrial contiene 5 kilos de agua y 5 kilos de NaOH. Ustedes saben, NaOH es hidróxido de sodio. ¿Cuál es la fracción en masa o fracción en peso? Y la fracción molar de cada uno de los componentes dentro del recipiente del limpiador de cañerías. Ejemplo, vamos entonces, voy a dejar de presentar esto y voy a mi archivito de Excel, que ya ustedes saben que lo uso para los cálculos. Okay. Entonces tengo mi hoja de cálculo de Excel, vamos para acá. El ejemplo de limpiador de cañerías. Limpiador de cañerías tiene de agua 5 kilogramos y de, ya ustedes saben, hidróxido de sodio tiene 5 kilogramos. Me piden cuál es la fracción en peso o en masa, fracción en masa, y cuál es la fracción molar. Fracción en masa y fracción molar. Bien, como ya ustedes vieron, la fracción en masa no tiene mayor cosa. Yo voy a llamar a la fracción en masa X y voy a llamar a la fracción molar XM. Es una nomenclatura mía, no es que esto sea así. Es lo que pasa es que escribir todo el tiempo fracción en masa y todo el tiempo fracción en peso como que no me dan los dedos, pero escribo X y ya yo sé que es fracción masa, y escribo XM y también sé cuánto es fracción molar. Entonces la fracción en masa X se calcula como la masa de la sustancia de interés, en este caso agua, este es el número que está aquí, dividido entre la masa total, y la masa total es la suma de del agua más el NaOH, 0,5. Si yo lo quiero expresar en términos de porcentaje, puedo multiplicar este número por 100 y tengo que será 50%. Es una forma sencilla de administrar estas cosas. Para la fracción, bueno, ya eso se suponía, ¿verdad? Porque es la mitad y la mitad. Mitad de agua, mitad de hidróxido de sodio. Ahora, para la fracción molar, para terminar con la clase de hoy, porque ya son las 11:30 y ya Eduardo se tiene que ir, necesito el peso molecular de cada una de las sustancias. Correcto. En el caso del agua, el peso molecular es, ya ustedes saben,
como el agua es H2O, para el agua H2O sería una molécula de oxígeno que es 16, perdón, más 2 de hidrógeno del agua. El agua tiene un peso atómico de 18 gramos sobre mol. O también lo puedo expresar en unidades de kilogramos sobre kilomol. En el caso del hidróxido de sodio, tengo sodio que es 23, correcto, más oxígeno que es 16, eso sería 39, más hidrógeno que es 1. 23 del sodio más 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno, eso da 40 kilogramos sobre kilomol, mismas unidades. Entonces, para calcular de nuevo la fracción molar X o M es el número de moles de la sustancia de interés dividido entre el número de moles total. Bueno, perdón, aquí en la fracción en masa, ¿verdad? Aquí debía haber dicho X del agua, ¿cierto? Y el X del hidróxido de sodio, el X del NaOH, fracción en masa del hidróxido de sodio, es igual a kilogramos de hidróxido de sodio dividido entre la suma de los dos, kilogramos de agua más kilogramos de hidróxido de sodio, y eso obviamente también 50. Es decir, este número por 100 me da un porcentaje del 50% de hidróxido de sodio. Pero la fracción molar, bueno, pues en lugar de hacer esto voy a copiar esto y lo voy a pegar, y aquí voy a decir fracción molar del agua y fracción molar del hidróxido de sodio. Entonces, como ya ven, la fracción molar es los moles de agua dividido entre los moles totales. ¿Cómo calculo yo los moles? Divido la masa entre el peso molecular y tengo el número de moles, ¿cierto? Por las unidades. Masa 5 kilos entre, para el agua, 18 kilos sobre mol, kilogramos sobre kilomol, y tengo los moles de agua. Y lo mismo para el hidróxido de sodio. Es decir, ¿cómo haría yo en este caso? Este caso sería igual a los moles de agua es la masa de agua 5 entre el peso molecular del agua 18, y eso me da los moles de agua, ¿cierto? Dividido entre los mismos moles de agua, es decir, masa de agua 5 entre moles de, y el peso molecular de agua 18, ¿cierto? Más los moles de hidróxido de sodio. Sería la masa del hidróxido de sodio, que es este número que está aquí, dividido entre el peso molecular de hidróxido de sodio, que es este número que está aquí. Enter, y me da que la fracción molar del agua es 0,6896. Bello. El porcentaje del agua es este valor multiplicado por 100, 68% de agua en moles, 68% de agua en moles. Y para el hidróxido de sodio es igual a moles de hidróxido de sodio, que ya como ustedes saben es estos 5 kilogramos dividido entre el peso molecular del hidróxido de sodio, me da los moles de hidróxido de sodio entre los moles totales, que es los moles de agua, este valor entre el peso molecular del agua más los kilogramos de hidróxido de sodio entre el peso molecular de hidróxido de sodio, me da los moles de hidróxido de sodio, 31. Por supuesto, al multiplicar esto por 100 me da 31% del total. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje en peso de esa solución de ahí? 50% en peso de agua, 50% en peso de hidróxido de sodio. ¿Cuánto es el porcentaje en moles?
68.9% en mol de agua versus 31.03% en mol de hidróxido de sodio. Y que una pregunta que no está allí, jajaja. ¿Qué pasa si yo le agrego más hidróxido de sodio o que cambie el porcentaje de? ¿Qué pasa si yo en lugar de agregarle 5 kilos le agrego 6 kilos? Todo cambió. ¿Vieron cómo eso es una de las cosas que me gusta más del Excel? Que yo cambio un número y cualquier cálculo que yo haya hecho con ese número se actualiza automáticamente. Entonces, ahora tengo más hidróxido de sodio y el porcentaje en masa es 45,54 y el porcentaje en porcentaje en moles es 64,35. Si yo le sigo agregando hidróxido de sodio, va a ver que llegará a un punto en que fíjense que ahora la cosa se voltea, ¿cierto? Porque si yo tengo 5 kilogramos de agua y 11 kilogramos de hidróxido de sodio, el porcentaje en masa de agua es 31,25% y el porcentaje en masa de hidróxido de sodio es 68,75%, pero los porcentajes molares son casi 50 y 50. ¿Okay? En porcentaje en moles de agua, 50,25 de porcentaje en moles de hidróxido de sodio es 49,75 casi, y es para todo propósito 50 y 50. Bien, voy a dejar de presentar esto para finalizar la clase de hoy por el momento. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. No. ¿Preguntas? Si no tienen preguntas, entonces gracias por la asistencia. Nos vemos el sábado para de nuevo una clase, y espero que la clase del sábado sí sea un poquito más extensa, porque en teoría tienen el tiempo, en teoría. Bien, entonces que pasen feliz tarde. Nos vemos. Chao. Igual, profe. Chao. Chao. Practiquen Excel.